Hola, muy buenas. Estoy aquí con Félix Castellanos Olivares, maestro de Tai Chi y Qigong desde 1987. Él le llama meditación en movimiento, Tai Chi y Qigong. ¿Me equivoco, Félix? Sí, correcto. Me gusta llamarlo así, es lo que es. Sí. Efectivamente. Félix tiene una escuela propia que se llama Escuela Tantien. Ya os voy a contar un poquito de qué se trata, porque Félix se ha formado con los grandes maestros, con grandes maestros en China, o sea, tanto en Oriente como en Occidente. Y si hay algo que a mí me gusta de él, es cómo une esos dos mundos, ¿no? De la misma manera que en la terapia reversión del dolor unimos la mente y el cuerpo, él ha tenido una habilidad muy especial para unir Oriente y Occidente en una escuela de meditación en movimiento de Tai Chi y Qigong. Y lleva, pues me parece que me has dicho 37 años también, ¿no? Años, 37, sí. Somos casi de la misma quinta. Ahorita llevo 40 y pico años en rodaje profesional. Entonces decía eso, ¿no? Que Félix lo buenísimo que tiene, pues a mí me recuerda mucho, y bueno, que me perdone el John Kabat-Zinn, pero me recuerdas mucho a John Kabat-Zinn, aparte de que físicamente cuando John Kabat-Zinn era más joven también os dais un aire. Y para aquellos y aquellas que no conozcáis quién es este señor, pues es otro gran maestro, pero del mindfulness. Él trae a Occidente lo que serían las meditaciones o la meditación con mayúsculas de Oriente, la despoja o la adapta o la actualiza al modo occidental, digamos, podándola de las creencias y de toda la aparatosidad y la religiosidad que podía haber tenido estas meditaciones unidas y deja una práctica maravillosa para que Occidente pueda practicar esto como es el mindfulness. Y yo creo que tú has hecho lo mismo con el Tai Chi y el Qigong, como meditaciones en movimiento. Primera, porque no a todo el mundo le gusta meditar sentado, eso es algo que tú y yo tenemos en común, porque como sabes, yo también comencé con el Tai Chi. Creo que ya cuando estaba formándome en Estados Unidos, estoy hablando de los años 80, ahí ya sonaba la palabra Tai Chi y yo cuando vi los movimientos y lo que era, dije, ¡ay, yo quiero eso, yo quiero eso! Me costó una barbaridad hasta que pude encontrar una clase o algún profesor o algún maestro de Tai Chi en España. Finalmente lo conseguí. Pero yo como tú, también el hecho de poder meditar en movimiento lo encontraba como más afín a mi personalidad y me ayudó mucho luego a entrar en meditaciones más estáticas. Yo creo que de eso tú ahora mismo nos vas a poder contar porque eres un experto en eso, ¿no? Entonces, como te decía, o como os decía, estaba comentándolo para todas y para todos, es que efectivamente lo que hace Félix es lo occidentaliza, le quita toda la práctica más, ¿cómo llamarlo?, doctrinal, ¿sí? Y lo convierte en eso, en una meditación en movimiento, y sus clases se caracterizan justamente por eso, por ser cercanas, divertidas, súper asimilables, y te llevas el tai chi a casa para practicarlo cuando tú quieras. Y bueno, además quería añadir, antes de pasarle la palabra, es que se ha formado en terapia de reversión del dolor, lo cual me ha parecido el matrimonio perfecto. Que conste que Félix está casado y soy súper amiga de su mujer. Bueno, me parece un maridaje fabuloso, como se hace también con las comidas y los vinos. Eh, ¿Cómo has conseguido maridar un abordaje mente-cuerpo que desfragiliza a la persona y que la empodera? ¿Cómo metes todo eso en la práctica del Tai Chi, del Qigong, de manera que todas esas personas que se acercan con diferentes tipos de dolores y molestias y de síntomas crónicos a la práctica del Tai Chi, tú no solo les llevas a esa práctica que los acerca a la relajación, a la parasimpaticotonía, al predominio de calma, a que se puedan alargar sus telómeros y ser un anti-aging? Tú ya nos contarás más cosas de los que hace el Qigong, sino que además de hacer todo eso, pues las personas se van como con confianza, con poder, con la sensación de estar sanas, de que no están dañadas, de que está todo bien, se desfragilizan y además se empoderan. Eso me parece fundamental y por eso te decía que es como el matrimonio perfecto, ¿no? El maridaje perfecto de las técnicas de Occidente y de Oriente y de las técnicas de mente-cuerpo. Entonces, Félix, si tú nos quieres añadir un poco más a lo que el público va a ver, porque en este canal de YouTube van a encontrar
3 prácticas básicas, fundamentales del Qigong que grabamos juntos hace un tiempito y que son las de sacudir y soltar, ondulaciones y deslizamientos y giros y percusiones. Van a encontrarse con esas 3 prácticas, pero además se pueden encontrar también con tu escuela online, con tu manera de hacer, con tus clases online. Todo eso lo pondremos en la descripción del vídeo. Pero ahora ya te cedo la palabra, así yo aprovecho y bebo un poco de agua para que redondees o que nos cuentes un poco o le añadas a lo que yo he comentado tu propia experiencia. Que por cierto, ya para terminar, comentar que Félix y yo entramos de nuevo en contacto porque le hablaron de mí como terapeuta TRD porque sufría una serie de dolores en las caderas, cojeaba y también dolores de cabeza y migrañas, que eso fue verdaderamente lo que le hizo como llamar a mi puerta y entonces yo dije, bueno, no solo tienes que recuperarte, es que tenemos que unir estas 2 disciplinas porque es que van súper unidas, ¿no? Entonces, ahora mismo nos vas a contar tú todo eso. Gracias, Félix, por estar aquí ahora con todas nosotras y nosotros y añade lo que se te ocurra a todo esto que acabo de decirles yo a las personas que están viendo este vídeo. Bueno, muchas gracias, Encarna, y a todas las y todos los que me estáis escuchando, nos estáis escuchando. Bueno, primero tengo que decir que el tiempo que pasé en la terapia tuve la suerte de estar con Encarna y luego de hacer la formación. Entonces, bueno, hubo un periodo de crisis. Casi no voy a hablar mucho de lo... Has hablado de cómo manejo yo el Tai Chi, el Qigong hoy. Pero me gustaría hablar sobre la experiencia que me llevó al que hago actualmente, ¿no? Porque en 37 años la cosa ha ido cambiando. También la edad, lo que vas aprendiendo, las influencias, las experiencias y cosas que te pasan en la vida, pues hacen que cambie tu práctica y tu enseñanza. Entonces, yo lo que me di cuenta cuando empecé a sufrir estos dolores es que llevaba como 30 años o más practicando, hablando de la salud con salud. Es como dar conferencias sobre el hambre, pero siempre con la nevera llena. Eh, de repente, estos dolores, estas migrañas nocturnas que no me dejaban a veces dormir y sin explicación médica, no se veía nada en las imágenes, no me decían nada los médicos, probando de todo. Después me tocó, fue una bofetada al ego tremenda, o sea, un profesor de movimiento no puede mover la pierna, ¿no? Y hasta un punto que casi no podía caminar 50 metros. Pero lo que sucedía es que cuando yo me ponía a hacer tai chi, chi kung, me transformaba, mi pierna se movía bien, ¿vale? Y en este proceso, al aprender sobre las creencias antiguas, que yo las tenía, ¿no? De la salud, del dolor, del daño, al principio no me lo creía mucho, pero he dicho mucho, pero algo así, por eso continué hasta que puedo decir que es todos los que están alrededor de mí, que es una completa verdad para mí que estoy bien y que hay una forma diferente para las personas que se encuentran en estas situaciones de síntomas de practicar el Qigong. Si bien a veces he practicado el Qigong y el Tai Chi como disciplina, pues he ido 15 veces a China, he trabajado muchísimo, me he moldeado mucho, pero siempre con salud, ¿vale? Entonces, en el momento que ya no había o se iba al carajo todo lo que había aprendido yo, es decir, no servía para nada, o bien se le daba una vuelta. Y eso es lo que hice. Me costó mi tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues eso de decir, como yo con tanto trabajo sobre la salud me encuentro así. Entonces, luego dije, sí, bueno, pues me encuentro así, pero es que estoy aprendiendo unas herramientas y que van a transformar totalmente lo que estoy haciendo. Realmente yo creo que hago lo mismo, pero la visión es diferente. Los mensajes a veces inciden más en todas las bases de la terapia de reversión del dolor, tanto de los conocimientos sobre el sistema nervioso, sobre el dolor y el daño, o la ansiedad y el peligro o amenaza, como la parte de terapia o de conciencia emocional y, en fin, todos los pilares. Entonces, yo lo que hago ahora es mandar una serie de, bueno, mensajes, visualizaciones verbales y visualizaciones que están mientras practicamos o cuando paramos en algún momento, que están en esta línea.
Y claro, yo me decía, estamos en terapia de reversión del dolor hablando de indagaciones somáticas, visualizaciones, pero esto ya lo hacemos, la sonrisa interior. O sea, es que iba encontrando la respiración nasal, diafragmática, todo me sonaba a lo que ya hacía. La parasintotonía, el nervio vago, la calma, la conciencia, la atención y también, como comentabas tú, encuentro que muchas personas se paran y tratan de meditar y no pueden. Entonces, un anclaje de simplemente mover una mano o mover tu columna simplemente hace que, o sea, tienes dos cosas, ¿no? El beneficio de la atención, de la conciencia plena y el del movimiento unidos. Entonces, yo dije, esto lo tengo que ir puliendo un poco y lo tengo que ir desarrollando porque ha sido muy beneficioso para mí, lo estoy viendo en las clases y bueno, podríamos decir que es de Qigong y Tai Chi basado en terapia de reversión del dolor. Ese es mi papel, creo ahora, que estoy desarrollando en este trabajo de reversión de los síntomas. Genial, wow, Félix, pues muchas gracias, porque efectivamente, como tú bien apuntabas, habrá a lo mejor algunos oyentes, algunas personas que nos están escuchando ahora por primera vez y a lo mejor han hecho clic en este vídeo por el Tai Chi y el Qigong, especialmente por el Qigong, y de repente dirán, la terapia de reversión del dolor, ¿qué es esto, no? ¿De qué están hablando estas personas? Y estamos hablando de un abordaje terapéutico que trabaja con el dolor persistente o continuo y también síntomas disfuncionales crónicos que une en un solo abordaje clínico, además con psicoeducación, 5 pilares o 5 abordajes que son en sí mismos ya tremendamente poderosos. En el primero trabajamos con digamos, sería como los cimientos de una casa, donde ponemos la educación en una comprensión de la neurobiología del dolor. En el segundo pilar hablamos de la teoría del reprocesamiento del dolor. En el tercer pilar hablamos de la conciencia y expresión emocional. Digo hablamos, en realidad hacemos, ¿no? En el cuarto es el del movimiento y visualización. Y el quinto, que es donde quería llegar, por eso he ido a presita por los otros pilares, porque cualquier persona que esté viendo esto ahora puede luego sencillamente entrar en la página Terapia Reversión del Dolor o en mi página web y mirar los 5 pilares y leérselos, y así ahora no nos entretenemos en eso, que no es el tema. Para ir directamente al 5, que es el estilo de vida ABA, que no es ni más ni menos que el acrónimo de abajo arriba y de arriba abajo. Mal dicho, pero por lo menos me permite poner el acrónimo ABA, que todo el mundo se acuerda de él por el tema del grupo, ¿no? Entonces, es como desde el cuerpo podemos inducir la calma y llevar al sistema nervioso a modo calma, que dicho técnicamente sería con predominio parasimpático. Y el otro lado es como desde la mente hacia el cuerpo podemos inducir la calma. Entonces, en la terapia reversión del dolor unimos, o sea, es de abajo arriba y de arriba abajo. No elegimos uno. ¿Para qué elegir si podemos tenerlo los dos? Y lo maravilloso que tiene el Qigong es que lleva a través del movimiento y a través de ciertas prácticas, como tú decías ahora, a la persona a la atención plena, con una sencillez y con algo que además, por un lado, hace bien, porque el movimiento es necesario para la vuelta y la recuperación del dolor, que es fundamental, o de los ciertos síntomas. Hay que volver a moverse, si no, ¿para qué? Y después, cómo beneficia al sistema nervioso, o sea, que hacemos un full, ¿no? Hacemos un bingo, ¿no? Le damos al completo porque realmente abordamos al ser humano y además con una herramienta tan cercana. Y a mí lo que me gusta especialmente, y vuelvo a incidir en ello, es cómo tú la transformas, la despojas de cosas que nos son extrañas, y al sernos extrañas, el ser humano a lo desconocido pues sospecha, no se abre tan rápidamente. Además es que el cerebro está cableado así. O sea, tenemos tendencia a lo conocido, a no salir de la zona de confort. Y entonces cuando una disciplina tan valiosa, tan saludable, que aporta tantos beneficios al ser humano como es el Tai Chi y el Qigong, lo vemos extraño, entonces pues no nos acercamos a algo tan valioso porque lo vemos extraño. Y lo que has hecho tú es quitarle toda esa parte de extrañeza, con lo cual nos es cercano, conocido, hasta lógico y por lo tanto, y además divertido, y entonces
todavía es más fácil incorporarlo en nuestras vidas. Sí, has dicho divertido. Pues en mis clases suele haber bastante humor. A veces bailamos un poco al final porque, bueno, me di cuenta, a mí me encanta bailar, que a veces estás trabajando un movimiento y no entra. Y de repente pones una música, lo haces y entra. Está ahí la emoción. Luego cuando vuelves a la siguiente sin música, uno ya lo sabe mejor, ¿no? Es una forma, me encanta la pedagogía, llegar a la persona de diferentes maneras y en concreto, y bueno, también el trabajo de los animales, que en vez de trabajarlo, cada animal es un arquetipo, mueve una zona más concreta, por ejemplo, el oso pues es la parte inferior del abdomen y las piernas que nos da base, nos da enraizamiento, la grulla es más la caja torácica, los brazos, la sensación de ligereza. El tigre pues es la ferocidad, es sacar la rabia, son los tendones, son movimientos pliométricos así más fuertes y repentinos o balísticos, y cada animal tiene una característica, pero en vez de trabajarlo al modo ortodoxo, la mano aquí, el pie allá, que también lo podemos hacer, ¿no? Como muy concreto, pero en principio dejo un poquito de expresión libre en torno a unas ideas de cómo movilizar el cuerpo, de la intención, del psiquismo del animal, y la gente juega y descubre y cambia de una manera divertida bueno, luego ya quien quiere lo puede hacer de una manera más ortodoxa, pero mi primera intención, sobre todo con personas que padecen dolor, es que al final, porque a mí me pasó que siendo una persona muy extrovertida, muy alegre, me volví todo lo contrario, muy cerrado y necesitamos reírnos, divertirnos y no entrar en una disciplina que todavía sea más rígida de lo que nos está haciendo pasar la sensación de dolor. Bien, pues ahora te comentaba lo del Kung Fu. Bueno, pues Kung es trabajo, es igual que Qigong, que es trabajo de la energía. Entonces, este Kung, que se escribe con G en chino, pero nosotros lo vemos con Q, igual que Qigong, se refiere a la labor, al trabajo, al ejercicio. Y el Fu hace referencia al tiempo que tardas en desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, prácticamente en terapia de reversión del dolor siempre se está hablando de eso, o sea, tú le llamas neuronales, que es hacer como en el gimnasio abdominales, pues hacer un trabajo del sistema nervioso, repitiéndote con emoción, con fortaleza una serie de mensajes, de imágenes y de creencias. Y Mientras está en ondas alfa, mientras está claro, en modo relajación. No claro, solo es, por eso cuando nos las repetimos en el alto beta, como estamos ahora en absoluta vigilia, no es tan eficiente como cuando estamos haciendo una tabla de Tai Chi o estamos haciendo un sí. ejercicio de Qigong. Ahí es el momento perfecto para estar evocando interiormente o con visualización ese tipo de mensajes. Por eso decía, es la combinación perfecta. Sí, sí, sí. Sí, yo a veces cuando quiero trabajar un tema concreto, por ejemplo, estamos moviendo y estamos en ese estado meditativo de alfa, entonces hablo sobre un concepto, una concentración, el suelo, la tierra, el enraizamiento, o otro día la verticalidad, el hilo que te sostiene, o la expansión, la sensación de abrir, en fin, en ese momento entra no solo en tu mente, sino que entra en tu cuerpo, no entra como un concepto simplemente cuando estás, como dices, en beta, pues quizás el concepto de enraizamiento es diferente, es muy teórico, pero cuando estás trabajando cuerpo-mente lo llevas a soltarte de verdad. Yo ahí utilizo la metáfora de que no es lo mismo comprender la fórmula del agua que Ah, claro, cantarse. o Una una, cosa es un cuento de comprender todo lo que es el enraizamiento y la tenseridad y todo eso y tal, y otra cosa es realmente sentir el cuerpo desde el gozo, desde el wow, ¿no? Qué lindo, ¿a qué sabe sentirse aterrizado en esta sensación de corporeidad, ¿no? Por eso el concepto ese de Kung Fu me parece tan interesante aplicado a la terapia reversión del dolor. Y lo hemos llamado, tú le has llamado Kung Sí. Fu de la reversión del dolor. Claro, si esto fuera China le llamaría así, pero entiendo que cuando uno oye Kung Fu piensa que nos vamos a combatir ahí. Sí.
Ahí Bueno, tenemos un condicionamiento claro, y claro. Por un eso no le llamo prejuicio así, sino se donde llama todos así. hemos visto, sabemos de la existencia del Kung Fu como arte marcial y se le asocia al arte marcial y no al trabajo para desarrollarse, Claro, que es lo que hacían sí, los antiguos o los modernos, ¿no? Practicantes claro, de esto. De la misma manera, nosotros en la terapia de reversión del dolor hacemos una serie de prácticas y de pautas que hacen que nuestro sistema nervioso entre en modo seguridad, entre en modo calma, se dé cuenta de que está sano, de que está todo bien, y en eso es donde se produce la extinción de los mensajes, mecanismos de protección, como es el dolor, la inflamación, la ansiedad, la depresión, o sea, todas las diferentes versiones que hay de mecanismos de protección. Por eso, esa práctica en movimiento o como es el Qigong, de entrar en meditación activa, en meditación en movimiento, es tan útil para un proceso de reversión que llamaríamos el Kung Fu de la reversión del dolor. sí, 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 Bien, es Félix. habilidad desarrollada con el tiempo, el Kung Fu, utilizando. Exactamente, habilidad desarrollada con el tiempo. Pues nada, yo voy a finalizar la charla y simplemente invitar a las personas que nos escuchen a que lo practiquen, a que vean los vídeos que están puestos en este canal de YouTube de las 3 sesiones básicas y fundamentales para que tengan un taste, un sample, una muestra, un pequeño un aperitivo de lo que puede ser la maravillosa práctica del Qigong y sobre todo cómo la haces tú y sobre todo también del Tai Chi y que echen un vistazo a tu web para que conozcan en profundidad si tienen curiosidad después de haber probado esto o sin haberlo hecho, pero ir directamente a tu página web para que conozcan cómo trabajas, cómo funciona, cómo se hace el Kung Fu de la reversión del dolor en la versión de la escuela también de Félix Castellanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y con nosotros aquí hoy. Muchas Un gracias, placer, Félix. Encarna, y deseo a todas que superen todos estos síntomas y en lo que yo pueda ayudar sois bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias.